Las caídas hoy en las bolsas europeas son tan pequeñas o reducidas que, bueno, no se las pueden ni siquiera llamar caídas. El IBEX 35 resiste además, mejor que otros índices europeos. Hoy tenemos día de resaca tras el dato de inflación en Estados Unidos y los comentarios previos de Jerome Powell, y parece que las bolsas europeas se quieren ir con ganas de borrar las pérdidas semanales y alejarse de la zona de peligro. Se lo voy a preguntar hoy a Eduardo Faus de Renta 4 Banco y a Carlos Aguirre de eBroker. Hola Carlos, hola Eduardo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Bueno, lo de hoy, Eduardo, yo creo que no se podría ni llamar corrección, ¿no? Porque que tampoco unas décimas abajo, pero en el caso del IBEX no, que está un poquito mejor o incluso más enchufado que otros. Sí, bueno, la verdad es que bueno, ya parece que ha empezado el año, ha habido un pequeño susto, pero bueno, parece que se regula y la verdad es que no ha desestructurado nada a nivel técnico, a nivel gráfico. No sé cómo lo verá. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Yo, bueno, de momento las bolsas europeas están recuperando un poco los mercados. La verdad es que la situación de los mercados la vemos volviendo a la normalidad, ¿no? Un poco. La verdad es que vemos un aspecto positivo de momento. Pero cuesta ver, Carlos, un poco que las bolsas hayan digerido así o hayan asumido tan bien ese 7% de inflación en Estados Unidos. Sí, en este caso hemos visto cómo el dato de inflación conocido en el día de ayer del 7,1% de inflación en IPC en Estados Unidos son niveles que no se veían hace 40 años. Lo que pasa es que el mercado apenas ha reaccionado, ¿no? Apenas vimos incluso ligeras subidas en los mercados en el día de ayer. Esto también es por las palabras de Powell en el día de hace un par de días, en el que hablaba de que el mercado, bueno, pues vuelva otra vez un poco de manera gradual a la normalidad. En este caso estamos viendo pues cómo quizá esos cuellos de botella en determinados sectores pueden volver a reabrirse y a volver a generar, bueno, pues el tema de los fletes de los barcos, el tema de la producción, volver a un poco a cierta normalidad en los próximos meses. Sí que es cierto que no creemos que hayamos visto un máximo en el tema de la inflación. Podemos ver todavía en los próximos meses ligeras alzas. Lo que pasa es que estiman los expertos que para los meses de marzo o abril podríamos hacer un máximo, ¿no? Sobre todo ya cuando empecemos a ver las subidas de tipos de interés que están previstas para este año, en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal, que tiene 3 o 4 subidas de tipos de interés para este año. Ayer o antes de ayer me llamaba precisamente la atención un informe de un estratega de Bank of America que decía que hay que comprar bolsa hasta que se produzca esa primera subida de tipos de interés en Estados Unidos y luego ya vender, decía él, en la penúltima. Claro, que todavía no sabemos cuántas van a ser, 2, 3, 4, 5 o ninguna. Eso todavía nos queda un poquito de la duda. En cuanto al IBEX 35, esta duda sí que lleva mucho tiempo entre nosotros. 8.800 puntos, ¿cómo le cuestan, no, Eduardo? ¿Cómo cuesta? Sí, parece que en el corto plazo lleva ahí unos días, lleva una semana y pico, pero la verdad es que, bueno, no tiene tampoco mucha cosa hasta los 9.300. Yo creo que la asignatura fuerte del IBEX son los 9.300 para este año, porque aparte de ser los máximos de junio del año pasado, si nos fijamos en el gráfico, es el paso de la directriz bajista principal de largo plazo, que comienza a los máximos del año 2007, que se une con los máximos del 2015, con los del 2017 y con los de la pandemia, antes prepandemia de febrero de 2020, y máximos de todo el año pasado. Por lo tanto, romper todo ese nivel es romper un lateral y romper la directriz bajista, con lo cual a nivel técnico yo creo que la clave verdadera son los 9.300 del IBEX. Siempre o muchas veces se oye también, Eduardo, decir que la llave para que suba el IBEX 35 la tiene el DAX. ¿El DAX en qué situación se encuentra en estos momentos? Bueno, el DAX también muy curioso, porque si nosotros un poco nos fijamos en su ritmo de subida, vemos que desde mediados más o menos del 2021 la ha frenado bastante. Esa alegría que traía, desde los mínimos del marzo de 2020, que le sirvió para romper pues los máximos anteriores históricos, que venían a ser los máximos del 2017, que se unían más o menos con los del 2020, esa recuperación hizo que rompiera esos máximos, marcara nuevos máximos históricos, pero desde mediados del año pasado pues ha reducido ese ritmo y, como vemos en este gráfico, está pues bastante lateral, ¿no? Entre los 14.800 que están sirviendo de sustento en todas las caídas de mediados del año pasado y por arriba los 16.300 puntos. Esto ha ocasionado que se produzca una situación anómala porque los indicadores se están comprimiendo dada esa
esa lateralidad. Y eso, siempre que pasa eso, antecede un movimiento importante en tendencia. Por tanto, yo creo que importante respetar los 14.800 para pensar que ese movimiento es de continuidad alcista. Yo lo trabajaría como continuidad alcista porque la tendencia es alcista, pero sobre todo, pues eso, teniendo en cuenta esos 14.800. Contarme también un poco qué es lo que se puede mirar, qué es lo que hay que evitar, cuáles son las acciones que presentan mayor fortaleza, mayor debilidad, las que tienen timing o momentum, un poco, Carlos, ¿por dónde podríamos arrancar ahí? Bueno, en este caso, nosotros ante estas situaciones, ¿no? Antes incluso has comentado que un compañero o un amigo te comentaba, ¿no?, que había que comprar activos reales o bolsa o renta variable, en este caso cuando empiezan a subir los tipos, y vender antes de que conozcamos la última subida de tipos. En este caso se esperan en este año 4 y para el año siguiente otras 3, por lo tanto, pues este año y el que viene nosotros somos de momento estamos con confianza en la renta variable, sobre todo también continuidad en el mercado de la bolsa americana, de la renta variable americana. Sí que es cierto que los índices, en el caso del S&P 500, está cerca de máximos, apenas a un 1 o un 2% de volver a tocar máximos históricos. Con lo que sí que es cierto que la mayoría de los valores que componen el índice, hay muchos que están bastante castigados y lo están sosteniendo pues las grandes compañías, ¿no? Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, etcétera. Entonces, sí que es cierto que hay que intentar evitar aquellos que están más lastrados, aquellos menos de directores, y fijarse o bien en activos reales, bien tema inmobiliario a través de REITs, o bien en renta variable a través de los índices. Consideramos que de momento habría que también buscar valores que puedan, en el caso de la inflación, puedan repercutir a los consumidores el precio de estas subidas de precios, pues por ejemplo empresas de consumo que tengan muy buena imagen de marca, estilo Nike, Coca-Cola, que puedan subir los precios de sus productos sin que vean repercutida en la demanda y en sus ventas. O bien, sobre todo también, un consejo, una recomendación sería que el inversor tenga, acorde a su perfil de riesgo, pues una cartera diversificada, ¿no?, que también pueda, en cualquier situación del mercado, pueda tener un buen comportamiento, ¿no? No solo tener renta variable, sino también, a lo mejor, ¿por qué no incorporar algo de oro o algo de materias primas que puedan, en estas situaciones, tener un comportamiento más global para la cartera de un cliente? En tu caso, Eduardo, ¿qué propones? Bueno, la verdad es que seguir la tendencia. Estamos viendo cómo es curioso. Por ejemplo, en España hay valores como los bancos, CaixaBank, etcétera, que han salido desde las últimas correcciones que hemos vivido en los últimos meses, han salido con mucha fuerza relativa al alza, dando continuidad a esa fuerza de antes de la consolidación que había estado durando pues algunos meses, ¿no? Yo creo que, o me equivoco, esto es un síntoma adelantado de lo que el IBEX, por su gran ponderación, u otros índices pueden hacer, ¿no? También hemos visto en sectores importantes fuertes correcciones o consolidaciones, como es el caso, por ejemplo, de los autos, Volkswagen, se me ocurre, o Renault, que están otra vez, pues parece que saliendo al alza con fuerza desde niveles relevantes. Yo creo que es verdad que ha habido, como dice el compañero, hay que tener cuidado porque, sobre todo en Estados Unidos, ha habido sectores con los que has podido estar el año pasado con graves pérdidas y otros más globales, más fuertes, que has podido estar con fuertes beneficios. Entonces el stock picking siempre va a ser importante, pero yo creo ahora tal y como se está desarrollando un poco los acontecimientos, yo creo que se están empezando a dar síntomas tras haber salido al alza en los mínimos de diciembre desde niveles relevantes de continuidad alcista y de que podríamos tener otro tirón para arriba, y sobre todo también Meliá Hoteles, los cíclicos, IAG, etcétera. Así que al final, Eduardo, pues bueno, pues tenemos que hacer caso también no solo a lo que decís vosotros, sino también a lo que marcan también desde Estados Unidos. Lo digo porque Kolanovic llevaba mucho tiempo callado, desde el pasado mes de octubre no decía que había que comprar con las caídas, y esta semana otra vez pues ha puesto las pilas y está un poco comentando eso, que crea muchísimo revuelo y muchísima polvareda cuando tenemos todo el tema de Omicron y se oye hablar de subidas de tipos de interés, pero bueno, un poco por ahí la razón, nos están dando la razón el mercado. A ver qué pasa.
A ver qué pasa. La verdad es que está bastante interesante porque este movimiento de consolidación ha provocado que muchos indicadores técnicos se hallen muy comprimidos, o sea, están diciendo un poco que los rangos han sido anómalos y que la salida de esas situaciones son violentas. Podemos pensar que puede ser para abajo, pero un poco viendo otros datos, por ahora el panorama parece estar dibujándose por arriba, por el lado alcista. A ver qué pasa. Oye, Carlos, antes cuando hablabas de incorporar también otros activos no renta variable a la cartera, hay uno del que no has hablado, criptoactivos. Yo no sé si hay señales de recuperación ahí y un poco por qué no incluirías tú en ese portfolio las criptodivisas. Disculpa, es que perdí la conexión, no se escuché bien. Te iba a preguntar también por criptodivisas, bitcoins, ¿hay algún tipo de señal de recuperación en ese mercado? Sí, en este caso, pues el gráfico del Bitcoin ha tenido una caída aproximadamente del 30% desde los máximos que llegó a marcar cerca de los $69.000. En estos momentos ha frenado su caída cerca de la zona de los $40.000 aproximadamente, que son los mínimos que marcó en la zona de septiembre de 2021. Y lo que sí que vemos es que de momento continúa en un proceso bajista, en un proceso que puede tardar meses en retornar y girarse al alza. De momento, como vimos, por ejemplo, en el año 2021 también vimos un proceso de consolidación en unas correcciones que duraron pues aproximadamente 3-4 meses. Entonces, ahora mismo está en un proceso correctivo después de un buen movimiento al alza que tuvo el año pasado. Y ahora actualmente consideramos que lo que le correspondería sería que tuviéramos un proceso de unos 3-4 meses, un proceso lateral, un movimiento más sin una tendencia definida, en la que consolide los 40.000 como zona de soporte, la zona de 48.000, incluso $52.000, que podría ser la zona de resistencia, o sea, niveles a superar actualmente. Por encima de los $52.000 sí que podríamos volver a pensar en que retome las alzas y la tendencia alcista. No os quiero pillar, pero en un renuncio, pero si os preguntase por una empresa dentro del IBEX 35, el mercado continuo español, un poco una empresa, simplemente no para incorporarla a cartera, sino por lo menos tenerla bien apuntada en la libreta por lo que pueda suceder. No sé, ¿con cuál os quedaríais? Carlos, Eduardo, Carlos, por ejemplo. Yo me quedaría con Fluidra. Uh-huh. El otro día me comentaron, me ha venido a la cabeza, hay muchas interesantes, pero me comentaron Telecinco. Me comentó un compañero que se dedica a investigarla y que tiene bastantes, la lleva bastante seguida, Telecinco, como que decía que era una de las empresas que más baratas había visto en la vida. Venga, pues nos la apuntamos y por lo menos les hacemos el seguimiento. Fluidra y Mediaset. Eduardo Faus, Renta 4 Banco, Carlos Aguirre de iBroker, ha sido un auténtico placer. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, adiós. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pues así ponemos por hoy el punto y final. Continúa la información en Negocios Televisión. Mañana volvemos a nuestra hora, 12:05 del mediodía. Ha sido un placer, que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.